Los acuerdos recíprocos sobre los derechos de los ciudadanos se aplicarán en todo Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todas las partes de Inglaterra y Gibraltar. Esta mención expresa al Peñón en el documento presentado este lunes por Reino Unido con el plan para los derechos de los ciudadanos tras el Brexit, amenaza con poner de nuevo el foco sobre la disputa entre Londres y Madrid sobre Gibraltar. Sobre el papel, el texto desoye el punto 22 de las directrices marcadas en marzo por Bruselas para negociar el divorcio británico. En ella se establecía que ningún acuerdo entre ambas partes se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido. La decisión tomada por el presidente del Consejo Europeo supone de facto un derecho a veto para España y ha sido interpretada como una victoria para el gobierno español. Además, los líderes europeos también rechazaron en su momento que se otorgara a Gibraltar un estatus especial. Estos son algunos de los temas que recogemos hoy en Esa Actualidad. Pues bien, compañeros, estábamos en Cataluña, pero la vida sigue, la actualidad también, y tenemos que avanzar. Desgraciadamente ya en estos momentos haremos muchas alusiones a una tragedia que está costando ya no solamente la riqueza natural y forestal de nuestro país, sino análisis también por las políticas que subyacen, por los intereses económicos y por lo que al final acarrea cada uno de estos macroincendios que protagonizan las épocas estivales. Esta semana hemos estado muy pendientes y preocupados por el que prácticamente estaba llegando ya a una de las mayores reservas naturales de España, el Coto de Doñana. Finalmente no podemos hablar de unos daños importantes en cuanto a esa reserva, sí los ha habido en todos los aspectos, y unas declaraciones en principio muy directas de la presidenta de Andalucía, afirmando que no se destinarán los terrenos afectados a ningún otro fin. Todos sabemos que detrás de lo que ya podríamos casi afirmar, y se ha declarado públicamente que podría ser un incendio intencionado, suele haber pretensiones de recalificación de los terrenos. A esos intereses económicos me refería yo. Algo de la magnitud de lo que hemos vivido, un incendio que ha podido acabar con el Coto de Doñana, pues claro, tiene una entidad como para hacernos pensar. Bueno, vamos a ver. Lo primero es que si hubiera políticos en España decentes, no utilizarían un incendio para hacer política, ¿vale? Pero como aquí hay mucho indecente en política, pues estamos sobre todo volviendo a lo que pasó con el Nunca Más. Hay un petrolero en esto que bueno, ya sabéis la historia, hay un petrolero que en las costas gallegas, y entonces salen Nunca Más, lo que ahora es Podemos, eran sus raíces, entre otros, diciendo que el gobierno del Partido Popular, que estaba gobernando en ese momento, tenía la culpa. Pues con Doñana ha pasado prácticamente lo mismo. Los Twitter del señor Monedero, entre otros, y muchos más podemitas, culpando a Rajoy del incendio de Doñana es espectacular, o sea, de una bajeza política increíble, ¿no? De ignorancia, diría yo. Pero es que además, y esto es lo que más me choca, sale la señora Susana Díaz, que todo el mundo lo ha sacado como algo fantástico, o sea, la presidenta ha dicho públicamente que ni un metro de Doñana será recalificado. Bueno, pues esas palabras de la señora Susana sobran, porque hay una ley de política de montes en España que ya regula eso a nivel nacional. Por lo tanto, si esta señora ha pretendido, como diciendo, me pongo una medalleta diciendo, yo, señora presidenta de la Junta de Andalucía, vengo a decir que no se va a recalificar un metro, tenía que haber continuado la frase y haber dicho, porque la ley de montes española, que lleva años ya vigente, no permite que se recalifiquen terrenos una vez que han sido calcinados. Pero bueno, estamos en España, entonces, bueno, los analistas políticos que estudiamos un poco el asunto, pues nos damos cuenta de que los políticos siguen utilizando sus métodos para llevarse el gato al agua, pero es una pena, sinceramente. Ahora, no conozco muy bien la ley de montes, eso es lo cierto, pero creo recordar que la ley de montes prevé la recalificación siempre que sea para un proyecto que sea declarado de utilidad pública. De interés general. O de interés general. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que, como antiguamente ocurría, quemo un monte y pasado mañana pido hacer aquí una urbanización de lujo o de no lujo, da igual, eso se acabó. Solamente se podría hacer en los, creo recordar que se prevé así, en estrictos supuestos de... Esa ley de montes que no es casual, eso que dice la campaña de redes sociales de Monedero, Podemos y tal. No es casual. La ley de montes se aprobó en un gobierno popular.
Y la ley de montes se aprobó porque hubo unos años en los que los incendios eran devastadores en la zona, en Galicia, en Castilla y León, hubo unos incendios tremendos, y con la ley de montes anterior sí se podía dar esa relación entre incendio y especulación urbanística, ¿vale? El Partido Popular en el gobierno aprobó esta ley de montes vigente en la actualidad. Y no solamente dice lo que dice Fernando, esto que lo tiene que saber la gente, no solamente dice que solamente se podrá recalificar los terrenos que hayan sido objeto de un incendio forestal cuando sea de interés general. Dice dos cosas más. Esa declaración de interés general no la hace el gobierno autonómico de turno, ni siquiera el gobierno central, la hace el Consejo de Estado, a propuesta del gobierno autonómico y con el visto bueno del gobierno central. Es decir, 3 filtros para declarar el interés general. Y segundo, tienen que pasar, si no existe eso, tienen que pasar como mínimo 30 años desde el incendio. Con lo cual, yo a fecha de hoy no conozco a mucho especulador urbanístico, primero porque ya no quedan, afortunadamente, o no quedan tantos como había hace 10 o 12 años, sino que no conozco a ninguno que lo haga a 30 años vista, ¿vale? Porque a fecha de hoy, si algo sobra en España, es parque inmobiliario todavía. Yo creo que no se trataba en este caso de una especulación con el objetivo inmobiliario, sino que sobre Doñana se viene hablando desde hace tiempo del interés que tiene Gas Natural de hacer ahí no sé qué tipo de almacenaje o de captación en los terrenos limítrofes, sino dentro de Doñana, ¿no? Y de eso también se ha venido hablando, si esta cuestión del incendio, a ver si quien especulativamente se iba a terminar aprovechando iba a ser el asunto de lo de Gas Natural, pero desconozco cómo está. ¿Este caso estaría contemplado como interés general dentro de esa nueva ley de montes? Bueno, si Si hay un yacimiento de gas o hay un yacimiento de petróleo, vamos a ver. Yo quiero mucho a los animales, pero claro, hay que anteponer, y el bienestar general de la ciudadanía no tiene por qué estar siempre o expresamente o únicamente supeditado al bienestar del animal, ¿no? Yo entiendo que sería muy difícil, porque es reserva de la biosfera, es reserva de la biosfera, es uno de los mayores parques naturales a nivel europeo, pero evidentemente habría que ver de qué manera se podía llegar de existir a ese yacimiento de gas o de petróleo. Si no, se tendrá que ir a la recuperación del espacio. Evidentemente. Claro. Sí. A mí lo que me llama la atención es cómo se juega luego políticamente estas cosas, que la verdad es que la izquierda y la extrema izquierda es maestra. Resulta que la competencia para poder evitar ese incendio lo tiene la comunidad andaluza, donde gobiernan los socialistas, pero la crítica le va al gobierno, claro, como si hubiese algún tipo de sospecha de que a lo mejor ese gasoducto, por ejemplo, claro, estuviese detrás de todo esto, ¿no? Como el Nunca Más, ¿no? Que se ha hundido un petrolero, bueno, pues a lo mejor el presidente, lo cierto es que en ese momento el ministro se fue de vacaciones, no sé qué es lo que pasó, y fue un poco sorprendente, pero bueno, los mecanismos del Estado son muy amplios, a lo mejor ese señor se tenía que haber hecho, y es criticable, pero no se puede decir que ha sido todo esto resultado de una pésima política. ¿Y eso qué es lo que hace? La izquierda pues lo lleva fenomenal, y al final te encuentras con el Monedero y todos sus atales que por Twitter han venido a extender la idea que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, cuando resulta que la competencia la tenía la comunidad autónoma. Lo que hablaba yo antes del extrapetitum, ¿qué hubiera pasado si el petrolero este de Galicia que dio lugar al Nunca Más hubiera sido dirigido por el ministro que estaba de vacaciones? Lo mismo hubiera encallado en el puerto de Vigo directamente, caso, ¿no? Porque el ministro no es quien para dirigir, para eso están las autoridades portuarias, claro, o sea, no podemos, tiene responsabilidades políticas, evidentemente, seguro, ¿no? Ya se hablan despejado, pero lo que no podemos pretender es que todo sea culpa del gobierno de Madrid solo si está gobernado por el Partido Popular. Si está gobernado por el Partido Socialista o si es una cuestión de comunidad autónoma y el gobierno es socialista o de Podemos, la tiene Aznar, Bush y la foto de las Azores. Hombre, hay que ser un poquito más serio y tener un poquito mayor de mensaje. Y frente a informaciones pasadas en las que se hablaba de que posiblemente había habido una cuestión intencionada en el incendio, parece ser que es de una empresa carbonera que ha tenido alguna negligencia al respecto. ¿El de Doñana? El de Doñana. Como causante del incendio. Ojo, no sé. Pero aún así, tenga quien tenga la responsabilidad sobre los montes en general y sobre Doñana en particular, yo creo que sí necesitan una política de aclararlos y de tenerlo mucho más cuidado para que estas cosas no se produzcan. El bosque no solo en Doñana. Cualquier bosque de España
es una tea. Es una tea. Es una tea. Ahora ¿Pero vamos por qué? ¿Pero por qué? Porque se está contrarrestando la limpieza que hacía la ganadería extensiva, se está impidiendo, con ocupaciones de vías pecuarias, se está impidiendo la transhumancia, se está impidiendo limpiar los bosques, es decir, y los montes. El bosque hoy no solamente se propaga de copa a copa, es que entre tronco y tronco hay gasolina. Y eso sí que es competencia, de la Junta de Comunidades de Andalucía. Claro. Eso sí que es competencia. Pero estamos de celebración y no solamente es la onomástica del Santo de Pablo y de los Pedro, sino qué bien. Sí. Pedro, Pablo. Sí, de Pedro y de Pablo. Y tú estás pensando en los picapiedras, seguro. Sobre Pedro y Pablo edificaron la iglesia y Pedro y Pablo arruinarán un país, ¿no? Que piensa en los picapiedra. Picapiedra, que tenéis una mente muy retorcida. Pablo nos indican el camino hacia el cielo y Pedro y Pablo nos van a llevar al infierno. Bueno. Estamos también cumpliendo fecha de celebración de las 4 décadas de la transición, hace 40 años de las elecciones del 77. Muchos medios en los últimos días, las últimas horas, han abierto sus espacios informativos con esta efeméride que seguro unos celebran y otros condenan. ¿Vuestro caso? Yo, por cuestiones familiares, las he vivido todas las campañas desde los 6 años, no llegaba a 6, el 15 de junio del 77 todavía no tenía 6 años, y las he vivido y era fiesta, o sea, en aquellas elecciones era fiesta. Yo recuerdo que en el año 78, con el referéndum, que hubo sus más y sus menos, porque había partidos políticos que eran partidarios del no. Yo recuerdo, porque lo estoy viendo ahora mismo, yo como toledano, ver correr delante de los grises a gente que había puesto carteles partidarios del no o del sí, pues se habían enfrentado a la hora de ocupar un espacio de cartelería electoral, ¿no? Yo estos últimos años yo los he vivido, claro, feliz, ¿no? En democracia, con libertad y demás, pero yo no veo que el periodo este de los 40 años de libertad, de tal, dé lugar a tener en el ámbito, en el espectro político, gente que dice que prácticamente estamos casi como en Eritrea. Es decir, no, España es uno de los mejores países del mundo en los que yo he estado unos cuantos. Para vivir, yo creo que es el mejor. Para vivir es el mejor país de los que yo he estado unos cuantos. Pero yo no estoy convencido ni he visto, y hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas en las que trabajar, pero hombre, que la situación de España en los últimos 40 años haya dado lugar a la emergencia puntual por una crisis mundial, a gente que dice que España hay que ponerla del revés y hacerla de nuevo, yo no estoy. Para mí son los mejores 40 años de la historia reciente de España. ¿Cómo resumís vosotros 40 años? Que yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Porque yo, cuando tú tenías 6, yo ya tenía 17. Mi primera votación fue la Constitución, porque además se modificó por decreto la edad de la mayoría absoluta de los 21 a los 18, de la mayoría absoluta, la mayoría de edad, de los 21 a los 18 yo pude votar la Constitución y la verdad lo hice con muchísima ilusión. Y yo reconozco que España ha ido a mejor por esa amplitud de libertad, a veces mal entendida por algunos, y lo que a mí me duele es toda esta gente que va de demócrata por la vida, que no es capaz de reconocer la historia de España en lo bueno y en lo malo, que no es capaz de reconocer lo grande, ese consenso que se consiguió en el año 77-78 y el que gracias a la Constitución, gracias al rey, a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, que no digo que se bajara los pantalones, pero que sí permitió de alguna manera o dijo que él no se iba a oponer a una monarquía parlamentaria siendo comunista, es decir, que todos cedieron en mucho o en poco. Algunas consecuencias estamos pagando ahora con el tema del independentismo, por ejemplo, pero es cierto que el balance general yo creo que es positivo 100%, por más que a uno, pues eso, de no aplaudir, de no querer reconocer, de no saber estar en una situación que yo creo que es una fiesta para España. En cualquier caso, lo que ahora hemos celebrado no es tanto la transición en sí, que es un periodo largo, y un periodo en el que ocurrieron muchas cosas, algunas muy buenas, como los pactos de la Moncloa, por mi modo de ver, creo que fue definitivo el despegue de la España, del desarrollo de España, está basado en los pactos de la Moncloa,
pero en el 77 lo que hubo fueron las primeras elecciones, ¿no? 15 de junio, primeras elecciones. Esa no estaba yo las todavía. Primeras elecciones, y en aquella yo creo que yo estaba en el último año de universidad y aquello, digamos, que era una ilusión colectiva, porque se vivía el ansia ese de vivir en una España en libertad, ¿no? Que es lo que venía a sintetizar muy bien el himno de aquella época, que era el de Libertad sin ira, de Harcha, ¿no? Donde hablaba de libertad sin ira, quiero decir, sin... Fue además una etapa convulsa en la universidad. Tú la terminabas y yo la empezaba en la 77. 78. Fue un tiempo bonito. Sí. La verdad que sí. Empieza diciendo la edad que tenías, porque así nos acordamos todos. Yo en aquella época tenía 13 años, en las elecciones del 77. Luego preguntarme a mí eso. Y os sorprendería... 15 escasos. Encargada, yo estaba encargada. Os sorprendería a quien estuve ayudando, porque además ayudé políticamente en la calle. Pero bueno, eso hace 40 años de eso. La pregunta para mí es... Bueno, ¿hay cosas que superar del régimen del 78? Pues yo creo que hay muchas cosas que superar, y el hecho de que haya títulos completos de la Constitución que a lo mejor deberían de ser profundamente retocados, pues me invita a mí a plantear esta reflexión. Pues a lo mejor hay que superar el régimen del 78 y empezar un nuevo régimen, independientemente de los errores y los fallos y de los aciertos. ¿Superado, aunque algunos nos hayan enterado? No está superado. Ningún problema siempre que tuviese y contase esa superación del régimen del 78 con el mismo consenso que el del 78. Si no es con el mismo consenso, mejor dejar las cosas como están. Bueno, vamos a ver, ahí los países tienen unas necesidades, es decir, si resulta que algo está decayendo y no vas a la raíz, pues eso seguirá cayéndose. Entonces aquí tú me imagino que estás pensando en Podemos, ¿no? Podemos viene a ser una reacción a una situación de decadencia, en este caso política y tal, ¿no? Entonces eso es necesario. No, yo me refiero, me imagino que... no, ya lo sé, que tú no eres podemita ni muchísimo menos, ¿no? Pero no ahora... pasaría nada, que lo fuera. Bueno, que no lo es. Tiene cuerpo para ello. Y en algunas cosas no estoy tan en desacuerdo. Casi todo. Sí pasa en la vida. Mi resumen es que hay que superar un montón de cosas. En cualquier caso, a propósito de números, digamos que aquella aprobación no es una cuestión masiva, sino que fue el 58% del censo, aunque fuera el 80 y tantos % de los votos emitidos. De tal manera, mal que le pese a más de uno, Franco dejó todo muy bien atadito. Quiero decir, el rey Carlos I no fue una anécdota, no fue una casualidad. Fue Franco, antes de fallecer, el que dijo: tú vas a ser mi sustituto, quitando incluso el derecho a reinar a don Juan. Por lo tanto, claro, esto dicho aquí, con la gente que de 25 o 30 años, que son los votantes de Podemos, que además la intención de Podemos es rebajar a los 16 años el derecho a votar, porque le interesa que la gente... Y limitar a los 50. Sí, yo no voto más. Pues lógicamente esto no le interesa saberlo a la gente. Hay cosas que hay que tapar porque no interesan, pero sí que es cierto que el rey lo puso Franco, y eso lo sabemos todos los que tenemos más de 45 años. A partir de ahí, pues hombre, no despegamos, España no despegó con los pactos de la Moncloa, ni mucho menos. España despegó con que Franco creó la seguridad social, creó la jubilación, creó el derecho sindicalista, y rompió la barrera que nos hizo Inglaterra, que fue la que hizo el boicot a España en su momento, porque no le interesaba que España pegase un bombazo económico con el régimen después de salir de una guerra civil que estamos prácticamente en la ruina. A ver, es que luego decir que os tengo manía, hay que ser breves. Sí, no, pero es que es importante saber esto. O sea, y muy es que importante, esto es historia, ya que has esto hecho es tú además democracia. alusión, César, me das el pie. No tenemos más tiempo que para un breve comentario por parte de alguien. Aprovechamos quienes debáis tener el turno de palabra. Nueva polémica entre Reino Unido y España, nuevamente por la eterna pelea sobre el peñón de Gibraltar. Y es que, desoyendo incluso el pronunciamiento y las directrices europeas, Londres vuelve a incluirlo en el documento de separación, en el Brexit. Gibraltar español.
Nos odian a muerte, lo estoy diciendo, me cortas. Muy brevemente, Gibraltar español, bueno, pues en una negociación como es el Brexit, que se prevé que se va a prolongar durante bastante tiempo y en la que la Unión Europea ya ha dicho los límites que se van a marcar en esa negociación, es absolutamente normal y no se le puede pedir otra cosa a Reino Unido que como punto de partida meta todo lo que quiera negociar, claro, con que sea un punto a ceder dentro de la partida de la negociación. Lo que pasa es que ha tocado una materia sensible. Bueno, evidentemente, a los españoles no nos gusta que nos toquen Gibraltar, que nos hablen de Gibraltar y que nos tal, pero a fecha de hoy Gibraltar es una colonia inglesa y como tal tiene que estar incluida en la primera pretensión inicial de negociación del Brexit por parte del Reino Unido. Es evidente. Otra cosa es cuál sea el resultado, que me preocupará más. Precisamente porque es una colonia no debe de estar. Porque no es una pero parte. es que no es una parte de Inglaterra. Yo estoy diciendo como Reino Unido, en mi punto de partida inicial en la negociación tengo que meterlo. Luego ya lo quitaré o me obligarán a quitarlo. Los ciudadanos de las Falkland, ¿no? O otras colonias que tienen los británicos no están incluidas en este tratado. ¿Por qué no va a tener? Son Malvinas. O las Malvinas, perdón. Sí, tiene razón. Yo creo que Inglaterra no lo llega a considerar ni siquiera como una colonia, sino como una parte más de su territorialidad y de propia soberanía. Claro. Gibraltar no es soberano per se como una colonia, sino que es Inglaterra. Reino Unido, desde el punto de vista internacional, sí reconoce que no es el mismo estatus el que tiene Escocia o el que tiene Gales, el que tiene Inglaterra o Irlanda del Norte del de Gibraltar. O sea, no tengas la menor duda. Lo está metiendo porque, claro, está dentro de Europa y eso genera un problemón impresionante. No les queda más remedio que intentar, de alguna forma, vincular los acuerdos de los que viene a afectar a 3 millones de europeos que viven en Inglaterra con una colonia que tienen en Gibraltar. Pero el tratamiento internacional es distinto. Estableciendo soberanía solo por una razón. ¿Por qué no es así? Porque ellos reconocen que ocupan el Gibraltar por el Tratado de Utrecht. 10 segundos. Yo simplemente decirle, las Naciones Unidas tienen declarado a Gibraltar como colonia y como tal está obligado, y hay una resolución, no me acuerdo la fecha, para que se proceda a la descolonización, cosa que Inglaterra no es la primera vez ni la última que lo diremos, no tiene amigos, sino solamente tiene intereses. Inglaterra va a su bola, va a lo suyo y le interesa tener Gibraltar por cuestiones puramente militares, ni más ni menos, y no quiere soltarlo. Señores, nosotros tampoco querríamos soltarles a ustedes semana tras semana, pero el tiempo nos obliga. Volvemos en el próximo, así que quedan todos convocados, también nuestros compañeros. Hasta entonces, buena semana. Vamos a tener un poquito menos de calor, por cierto, así que la disfrutamos. Adiós.